Por favor, ruego tomemos asiento, por favor. Ruego tomemos asiento, por favor, para reanudar la sesión. Gracias. En primer lugar, si me lo permiten los presentes, quisiera pedir excusas. Gracias. En primer lugar, si me lo permiten los presentes, quisiera pedir excusas porque dije que 12:15 y no son las 12:15. He incumplido mi palabra, son las 13. Pido disculpas porque después del receso han solicitado los medios de comunicación que están cubriendo este evento, que están cubriendo la conferencia, que compareciera ante los medios de comunicación. Y he estado en estos momentos compareciendo ante los medios de comunicación. Por tanto, mis excusas, mis disculpas por el retraso que se ha producido en la hora que había marcado de reanudación. Continuamos, por tanto, si me lo permiten, en el punto que habíamos quedado. Estaríamos en el punto número 8, debate sobre las enmiendas de la declaración de la CALRE 2012. Tienen un documento donde aparece la declaración y donde aparece en el mismo documento insertadas las enmiendas donde serían susceptibles de incorporarse esas enmiendas. Por tanto, si les parece, vamos a trabajar sobre este documento. Creo que lo tenemos todos, el documento. Es un documento donde aparecen insertadas las distintas enmiendas. Bien, trabajando sobre este documento, la primera de las enmiendas planteadas es del Parlamento de la Región de Bruselas. Es la enmienda número 1 planteada por dicho Parlamento. ¿Quieren tomar la palabra para la defensa? Sí. Tiene la palabra el vicepresidente del Parlamento para la defensa de esta primera enmienda. Señor presidente, Perdón, vicepresidente. Es que me he equivocado yo al dar la palabra. Tal cual acordó ayer el comité permanente, la defensa de las enmiendas se van a producir en su conjunto. Por tanto, dispone primero de 3 minutos para defender el conjunto de las enmiendas planteadas el Parlamento de Bruselas. Y luego, a continuación, los no enmendantes que quieran tener la palabra disponen de 1 minuto cada uno de ellos. Tendrá 1 minuto final también el proponente. Tiene la palabra. Así que, si entiendo bien, voy a defender las 4 enmiendas. ¿Le entiendo bien? Voy a defender las 4 enmiendas. Voy a ayudarle a recuperar el tiempo, porque retiramos las enmiendas 1, 2 y 3, y así ganamos bastante tiempo, y solamente... 1, 2 y 4 se retiran, y solamente voy a hablar de la enmienda número 3, referente a la cuestión de más facultades, de la transferencia de más facultades legislativas a las regiones. Nosotros defendemos dicha enmienda porque opinamos que no es un asunto de la CALRE, no es el papel de la CALRE, que es un asunto interno de los diferentes estados y es algo demasiado delicado mantenerlo así. No queremos que la CALRE se convierta en un organismo lobby, no es lo que queremos, no estamos en contra de las iniciativas legislativas porque en Bélgica hemos avanzado muchísimo en ese ámbito, estamos en plena evolución de un estado federal a un estado confederal, pero se trata de las tareas de la CALRE. Y por ese motivo opinamos que no queremos operar como una casa de lobbies, queremos dejar esa decisión a cada estado individualmente. Gracias. Gracias, vicepresidente, por la defensa de las enmiendas, también por la brevedad de la intervención. ¿Alguna intervención al respecto por no enmendantes? Perdón. El presidente de Lombardía tiene la palabra. Grazie Presidente.
Rápidamente, en calidad de representante de la delegación italiana, conjuntamente con la presidenta Zelker, estamos en contra de esta enmendamiento que acaba de manifestar el presidente belga. Nosotros pensamos que es fundamental la invitación por parte de la CARRE a las regiones para que desarrollen competencias legislativas. Yo creo que sería importante mantener este punto que da una posibilidad añadida a esta invitación de CARRE para que se aumenten estas competencias. Por lo tanto, estamos en contra del enmendamiento número 3 propuestas por el Parlamento de Bruselas. Gracias. Muchas gracias al presidente de Lombardía. ¿Alguna intervención más al respecto? Sí, el presidente de la Asamblea de Madrid, el señor Echevarría, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Ya sé que vamos a demostrar lo que pensamos con nuestro voto, pero yo expresamente sí quiero apoyar la enmienda. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Sí, el presidente Castro tiene la palabra. Sí. No voy a estar en contra de la enmienda, a favor tampoco. Creo que este es un asunto como para estudiarlo en más profundidad para otra ocasión. Tiene una suficiente trascendencia como para que sea más estudiado. La enmienda es importante y quizás ha venido como pues de una manera muy simple a este foro y yo creo que merece profundizar en esta cuestión y no tomar una decisión hoy. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias, presidente Castro. ¿Alguna intervención más? No hay ninguna intervención más. Someto, por tanto, la única enmienda viva del Parlamento de Bruselas, que es la número 3, a votación. Votos a favor de la enmienda. A favor de la enmienda. 4. 5. A favor de la enmienda. 6. En contra de la enmienda. En contra de la enmienda. ¿Dónde están? 6. 2, 3, 4, 5, 6. 10. ¿Cuento 10? Abstenciones. Abstenciones 3, 4. 4. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda por mayoría de la plenaria. La siguiente enmienda es la número 1 del Parlamento de Canarias. Le doy la palabra al presidente Castro, que dispone en primer lugar de 3 minutos para la defensa del conjunto de sus enmiendas. Un momento, presidente, ¿puedo intervenir un segundito? Solo es una pregunta. Sí, un momento. El presidente Echevarría, sí. Solo una pregunta. ¿Los votos se recogen después en el acta? Sí. Se recogen, ¿verdad? Sí. ¿Se quiere que se vote, que se ponga explícitamente en los parlamentos? ¿Algún parlamento más quiere que explícitamente se ponga el sentido de su voto? A Madrid y Castilla y León recogeremos el voto explícito en el acta. ¿Algún otro parlamento más lo solicita? Bien, pues constará el voto explícito de los dos parlamentos expuestos tal cual lo acabamos de decir. La enmienda número 1, perdón. La defensa de la enmienda por parte del Parlamento de Canarias, su presidente, el señor Castro, el conjunto de las enmiendas. Por favor, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. Estas enmiendas van todas en consonancia con lo que se ha aprobado el Grupo de Trabajo de Subsidiariedad. Y la primera está relaciona la situación nueva que hay en Europa, todo el mundo en realidad en Europa con la crisis económica, y que eso no haga, si las medidas que haya que adoptar no haga o no atente contra el funcionamiento que establece el Tratado de Lisboa respecto al principio de subsidiariedad. Es decir, que en una situación de crisis no se busquen mecanismos
para no contar con las regiones. La otra está en la importancia que tiene el mecanismo de alerta temprana. Es decir, que la CALRE plantea participar desde el principio con información previa en los procedimientos normativos, de producción normativa de la Unión Europea. La número 3 es la importancia que tiene que todos participemos en los mecanismos de autoevaluación. La prueba que se ha hecho en el grupo de subsidiariedad demuestra en muchos casos el desconocimiento y en otros la baja participación de muchas regiones en el principio de subsidiariedad. Y lo que pedimos es que la CALRE en su declaración recoja la importancia que tiene participar en esa herramienta. Y por último, viene a pedir, a reforzar la importancia que tiene también las relaciones entre todos los parlamentos que nos sentamos aquí. Facilitar las relaciones de todos los parlamentos regionales europeos con competencia legislativa, que busquemos formas de intensificar nuestras propias relaciones. Y luego la última enmienda está relacionada con el diálogo, lo que hablábamos antes, ¿no?, del diálogo político con la Comisión Europea. Ya no solo hablamos del proceso legislativo, sino participar con la Comisión Europea, digo bien, con la Comisión Europea en el proceso decisorio respecto a cuestiones que afectan a los mecanismos de alerta temprana, es decir, del principio de subsidiariedad. Esas son las 5 enmiendas, presidente. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna intervención con respecto a alguna de las enmiendas planteadas por el Parlamento de Canarias de no enmendantes? No hay ninguna intervención. Pues bien, someto a la consideración del plenario en las enmiendas una a una a votación del Parlamento de Canarias. La enmienda número 1 del Parlamento de Canarias. ¿Votos a favor? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aquí. 2, 4, 5. 5. 5 y 2, 7. 8 y 7, 15. 16. 16. ¿Votos en contra? ¿2 votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? La mía. 2. ¿Los votos en contra los especificamos? ¿Los especificamos? Especificamos los votos en contra de la Asamblea de Madrid y del Parlamento de Castilla y León. ¿Algún voto más se quiere especificar? Sometemos a la consideración del Pleno la enmienda número 2 del Parlamento de Canarias. La enmienda queda aprobada, la número 1. Sometemos la enmienda número 2 del Parlamento de Canarias a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la enmienda número 2 de Canarias? Levántate, los cuentas más fácil, ¿no? ¿20 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Y con lo queda aprobada la enmienda número 2 del Parlamento de Canarias. Enmienda número 3 del Parlamento de Canarias. Presidente, yo te sugiero que, por agilidad, que si salvo que alguien pida votación separada, votar la Junta. Salvo que alguien pida... No, ya he comenzado a votarla y las voy a someter todas en la misma consideración. Gracias por la sugerencia, presidente. Enmienda número 3 del Parlamento de Canarias. ¿Votos a favor? Enmienda número 3 de Canarias. Canarias, número 3, votos a favor. ¿Algún voto en contra?
¿Alguna abstención? Queda aprobada la enmienda número 3. Enmienda número 4 del Parlamento de Canarias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la enmienda número 4 del Parlamento de Canarias. Enmienda número 5 del Parlamento de Canarias. ¿Votos a favor? Enmienda número 5 de Canarias. ¿Votos a favor? Sí, un momento, one moment. La enmienda número 5 de Canarias está planteada dentro del apartado de sus apartados Comisión Europea. Someto a la consideración, a votación, la enmienda número 5 del Parlamento de Canarias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobada la enmienda número 5 del Parlamento de Canarias. La enmienda número 1 de la Asamblea Nacional de Gales o el grupo de enmiendas de la Asamblea Nacional de Gales se dan por defendidas, puesto que no están presentes ningún miembro representante de ese Parlamento Nacional de Gales, y las sometemos tal cual, las damos por defendidas y las sometemos tal cual a la consideración del plenario. De la Asamblea Nacional de Gales, enmienda número 1 planteada por esa Asamblea Nacional. ¿Votos a favor? 4, 6, 7. 7, gracias, thank you. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? El vicepresidente antes votó a favor, ¿se abstiene ahora? El vicepresidente de Bruselas. Votó a favor. Estoy en abstenciones. Onthouding. Ik heb me onthouden. Me abstengo. Bien. Vamos a ver. Vamos a someterla de nuevo a votación para que no haya ningún tipo de duda. Enmienda número 1 de la Asamblea Nacional de Gales. Enmienda número 1, Juan, País de Gales. Votos a favor. A favor. 2, 4, 5, 6. Aquí. 6, 4, 10. 10. Votos en contra. 7. Abstenciones. 2. Queda aprobada la enmienda número 1 de Gales. ¿El número 1 de quién? Bueno, ahora lo vemos. Esta no. Esa sí. Dada por defendida también la enmienda número 2. Enmienda número 2 de la Asamblea Nacional de Gales. La someto a la consideración del plenario. Votos a favor de la enmienda número 2 de la Asamblea Nacional de Gales. Votos a favor.
A ver, no la encuentran. Un momento, one moment. Al final en las conclusiones de la declaración. En las conclusiones de la declaración, enmienda número 2 de la Asamblea Nacional de Gales. Votos a favor de la enmienda. ¿16 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones, ningún voto en contra. Queda aprobada la enmienda número 2 de la Asamblea Nacional de Gales. Gales ya no tiene ninguna enmienda más planteada. Enmienda número 1 del Parlamento de Andalucía. El presidente de Andalucía me ha hecho llegar un documento, ya que no está presente aquí, está representado por su letrado mayor, aquí en la mesa de la conferencia. Me ha hecho llegar un documento cuya justificación de la enmienda paso a leer según figura en el texto del documento. Justificación de la enmienda número 1 del Parlamento de Andalucía. Esta enmienda subraya la necesidad de impulsar en mayor medida las políticas sociales en la Unión Europea para alcanzar un mayor grado de cohesión social entre los ciudadanos europeos. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria se centra demasiado en el control del déficit, pero no contempla medidas sociales. El control del déficit de los Estados miembros ha de ir acompañado de inversiones en sectores estratégicos que generen empleo y políticas sociales, para proteger a los ciudadanos europeos más vulnerables. Por ello, es necesario avanzar en la construcción de la Europa social. Esta es la justificación que manda por escrito el presidente, me ha hecho llegar. ¿Y alguien quiere la palabra? Sí. El presidente del Länder alemán tiene la palabra. Bueno, yo voy a votar en contra, porque no puedo hacer otra cosa como representante de una dieta federal de Alemania, porque se está creando una discrepancia entre el intento de consolidación de los presupuestos gracias a una política razonable presupuestaria, porque cualquiera que ha sido responsable de los presupuestos sabe muy bien que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y en Alemania, la ley fundamental, tanto a nivel federal como a nivel nacional, estamos obligados a que a partir del 2016 la federación solamente puede asumir una deuda de 0,35% y los estados federados no podrán endeudarse más. Para nosotros no es posible votar a favor de esta enmienda. Por lo tanto, yo estoy en contra de esta enmienda porque crea una oposición entre una construcción de una Europa social y una Europa consolidada, con presupuestos consolidados. Por esto pido que todo el mundo vote en contra. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna intervención más al respecto? El presidente de la Asamblea de Madrid, señor Echevarría, tiene la palabra. Gracias. Bueno, para compartir la opinión de nuestro compañero alemán, no sé de qué Länder representa, que acaba de intervenir, porque nosotros es que no compartimos bajo ningún concepto que la austeridad esté en contra de lo que es una Europa social. Al revés, pensamos que la austeridad, que es ahora totalmente necesaria, es la que de hecho está defendiendo lo que es el equilibrio para que la Europa social siga siendo y siga tratada con el cuidado y con el respeto que todos los que damos a la política estamos haciendo, cada uno en su sitio. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? El vicepresidente del Parlamento de Bruselas.
Yo lamento que en esta enmienda los recortes se oponen a una Europa social. Son cosas que deben de ir juntas. No es un O y un O. Las cosas pueden juntarse. No me gusta para nada este tipo de enmienda y está en contra de unos principios esenciales. Entiendo la idea de equilibrio, pero los recortes no pueden oponerse a la colaboración social dentro de Europa. Así que nosotros vamos a decir que no a esta enmienda. Gracias, vicepresidente. La presidenta de las Cortes de Castilla y León tiene la palabra. Sí, para sumar mi postura en contra de la enmienda, por las consideraciones que han sido puestas de manifiesto. Considero que si queremos verdaderamente afrontar la difícil situación que estamos teniendo, tiene que ser desde luego desde una política de contención del gasto público, desde una política de austeridad que en absoluto se puede contraponer con una Europa social. Creo que la atención social, que la prestación de servicios sociales, de la educación y de una sanidad se verán, desde luego, beneficiadas con unos presupuestos en cada uno de nuestros estados que sepan equilibrar los ingresos y los gastos y responder a las demandas de una sociedad más justa. Y, desde luego, entiendo que solamente desde la austeridad, desde el control, que en absoluto está reñido con el crecimiento económico, ni, por supuesto, tampoco está reñida con la prestación de unos servicios sociales básicos. Por tanto, nuestro rechazo unánime, junto con las personas que nos han antecedido en el uso de la palabra, y contundente a esta enmienda. Gracias. Gracias, presidenta. ¿Alguna intervención más? Sí, la vicepresidenta del Parlamento de Aragón. Pues nosotros también nos posicionamos en contra de esta enmienda porque crea una confusión, incluso una confusión que liga o une lo que es austeridad con políticas sociales. Nosotros creemos... Vicepresidenta, si puede apagar el aparato, le escuchamos mucho mejor. Perdón. ¿Ya está? Gracias. Perdón. Digo que nosotros, nuestra enmienda va también en la misma tesis. No apoyamos para nada esta enmienda y que, desde luego, crea una confusión, incluso que solamente se pueden realizar políticas sociales cuando hay una austeridad. Creemos que hay otras formas de gobernar con eficacia, eficiencia y el buen hacer, y que esta política social se puede mantener, y nosotros la mantenemos, y no tiene nada que ver ligarla con el tema de austeridad. Por eso votaremos en contra. Gracias, presidente. Gracias, vicepresidenta. ¿Alguna intervención más? Sí, brevemente. No, sí, la vicepresidenta Luis tiene la palabra. Buenas tardes. El voto del Parlamento de Azores va a ser de abstención, porque a pesar de que consideramos que en esencia esta enmienda tiene un proyecto social, pero también pensamos que mezcla y confunde lo que se quiere tener como políticas presupuestarias responsables y consolidadas, pero porque pensamos que el primer objetivo de esta enmienda es la política social, que debe por encima de todo seguir preocupándonos y que debe ser siempre uno de nuestros principales objetivos, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, presidenta. El presidente Castro tiene la palabra. Sí, muy brevemente. Simplemente para decir que efectivamente la enmienda es confusa, no es clara y no se puede, no la podemos apoyar. Pero también reflejar aquí, denunciar que hasta ahora la manera de actuar de Europa no ha sido precisamente en consonancia con los discursos que hemos hecho hoy aquí. Es decir, la enmienda no es correcta desde nuestro punto de vista, no está bien planteada, pero sí quisiera decir que Europa no está actuando en la crisis en el ámbito del discurso que todos decimos aquí, que las políticas de austeridad no tienen, el discurso con el que estamos de acuerdo, no tienen por qué ir en contra de las políticas sociales. Estando totalmente de acuerdo, yo aquí resalto que no se están haciendo así las cosas. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más?
No hay ninguna intervención más. Someto a la consideración del plenario la votación de la enmienda. Enmienda número 1 del Parlamento de Andalucía. ¿Votos a favor? El proponente, Andalucía. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 1 del Parlamento de Andalucía. Enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Paso a leer la justificación enviada por escrito a esta presidencia por el presidente del Parlamento de Andalucía. Situación actual. Desafección de los ciudadanos europeos y escepticismo creciente. ¿Por qué? Ciudadanos perciben que Europa son solo sus instituciones. No son sus ciudadanos a los que se les imponen decisiones cada vez con menos legitimación democrática. Decisiones del Banco Central Europeo, Comisión Europea, el FMI, del que los ciudadanos no eligen por sufragio universal a sus miembros, y que al proporcionar los rescates financieros los condicionan a profundos recortes de sanidad, educación y otras competencias que pertenecen a la soberanía nacional. Además, existe falta de información sobre la legislación del Parlamento Europeo a los ciudadanos. Consecuencia: brecha entre las instituciones europeas y los ciudadanos europeos, que genera desafección. Necesidad de eliminar la brecha entre el Parlamento Europeo y los ciudadanos europeos. Esta enmienda presenta una posible solución: creación de un sistema de transmisión de necesidades de los ciudadanos a las asambleas legislativas regionales y de estas al Parlamento Europeo. Intervenciones al respecto de la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. El presidente Echevarría tiene la palabra. Presidente, yo sinceramente iba a votar a favor, pero después de la justificación voy a votar en contra, nada más. ¿Alguna intervención más? Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? Sí, el presidente de Sajonia tiene la palabra. Solo me puedo unir a la opinión del compañero de Madrid, porque la explicación también ha explicado en qué contexto se plantea esta enmienda. Y voy a votar en contra. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más, someto la enmienda a la consideración. Votos a favor de la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Votos a favor de la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Votos en contra de la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Abstenciones. 3 aquí, 4. 4 abstenciones. Se aprueba la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Enmienda número 3 del Parlamento de Andalucía. Paso a leer la justificación. El Tratado de París de 1951 estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creando la Asamblea Parlamentaria que luego pasó a denominarse Parlamento Europeo. Quería la palabra el presidente del Parlamento de Sajonia. ¿Tiene la palabra? Saxonia. Querido presidente, estimado compañero, como en la segunda enmienda que se ha aprobado, pediría otra vez contar de nuevo los votos que había para la enmienda segunda y que tomen nota en el acta del no de Sajonia contra esta enmienda 2. De acuerdo, presidente. Someto a la consideración del plenario nuevamente, para que no haya duda, y ponemos también el voto particular reflejado del Parlamento de Sajonia. Enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía.
Votos a favor de la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Votos en contra de la enmienda del Parlamento de Andalucía número 2. Abstenciones. Abstenciones. Sale de nuevo el mismo resultado, 9 votos a favor, 7 en contra, 4 abstenciones. Con el voto particular que se refleja en el acta del Parlamento de Sajonia. ¿Algún otro voto particular? También el de la Asamblea de Madrid. ¿Algún otro voto particular? Gracias. Las Cortes de Castilla y León también. Gracias. Pasamos, por tanto, a la enmienda número 3 del Parlamento de Andalucía. Enmienda número 3, y leo la justificación. El Tratado de París de 1951 estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creando la Asamblea Parlamentaria que luego pasó a denominarse Parlamento Europeo. En esa fecha, la que hemos de conmemorar como inicio de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, no la fecha de un conflicto bélico como la Primera Guerra Mundial, la Unión Europea que conocemos hoy surgió por la conciliación de voluntades por la paz y el bienestar de los europeos, y esa unidad es la que hay que conmemorar. ¿Alguna intervención al respecto? No hay ninguna intervención. Someto a la consideración del plenario la votación de la enmienda número 3 del Parlamento de Andalucía. Votos a favor de la enmienda número 3. Gracias. Votos en contra de la enmienda número 3. ¿Abstenciones? 4 aquí. Gracias. Queda aprobada. Enmienda número 4 del Parlamento de Andalucía. Leo la justificación. Enfatizamos con esta enmienda la promoción de la participación de los ciudadanos en las elecciones europeas, conociendo en la jornada de puertas abiertas el trabajo del Parlamento Europeo a través de sus parlamentos regionales y además en una la misma fecha todos los parlamentos podrían elegir el Día Europeo 9 de mayo. ¿Alguna intervención al respecto? Someto a la consideración del plenario la enmienda número 4 del Parlamento de Andalucía. ¿Votos a favor? Enmienda número 4 del Parlamento de Andalucía. ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Aquella también? 5. Vale. Queda aprobada la enmienda número 4 del Parlamento de Andalucía. Enmienda número 5 del Parlamento de Andalucía. Justificación de la enmienda. Es una de las mejores estrategias, pero no la única, para superar la crisis, puesto que las políticas desarrolladas por los poderes ejecutivos de cada Estado miembro tendrán gran relevancia, no solo los desarrollados o las desarrolladas por los parlamentos. ¿Alguna intervención al respecto? Votos a favor de la enmienda número 5 del Parlamento de Andalucía. Votos en contra. En contra. Ninguno. Abstenciones. 1. Queda aprobada la enmienda número 5 del Parlamento de Andalucía. Enmienda número 6 del Parlamento de Andalucía. Justificación. La reducción de la brecha entre los ciudadanos europeos y las instituciones europeas es un objetivo fundamental de la cooperación interparlamentaria. La CALRE debe crear este mecanismo de transmisión de necesidades ciudadanas de los parlamentos regionales al Parlamento Europeo. Defender que Europa
son sus ciudadanos y que sus instituciones responden a las necesidades reales de los ciudadanos es esencial. ¿Intervenciones al respecto? Sí. El presidente Castro tiene la palabra. Sí, lo único que plantearía, que no sé si es una corrección técnica a lo mejor, la palabra brecha quizás no expresa la realidad. Nosotros la vamos a apoyar, pero si se buscara una palabra, la distancia, no sé, puede haber otras palabras que... Lo de brecha es como algo insalvable, ¿no? Y estamos tratando de... Es una cuestión simplemente técnica, ¿no? Gracias, presidente. Andalucía asienta. El Parlamento andaluz dice que estaría de acuerdo con el cambio de esa palabra. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna otra intervención? Someto a la consideración del plenario la votación de la enmienda número 6 del Parlamento de Andalucía. ¿Votos a favor de la enmienda número 6 del Parlamento de Andalucía? Perdón, presidente, ¿cómo va a quedar al final? ¿Perdón? ¿Pero cuál es la corrección? Reducir la distancia. Presidente, la cuestión es sustituir la palabra brecha por distancia. Lo demás queda exactamente igual. Al final del párrafo. Ya. Sustitución de la palabra brecha por distancia. Hombre, yo digo que la distancia siempre es algo que se puede recorrer. La brecha puede dar la impresión de que es insalvable, ¿no? ¿Puedo intervenir un segundo? Sí, el presidente Echevarría tiene la palabra. Yo reconocer el esfuerzo de tanto de Andalucía como de Canarias por una proximidad, pero yo la verdad es que Madrid no comparte que haya ni distancias ni brechas con Europa. Nos sentimos tan madrileños como españoles como europeos y no tenemos brecha con nadie y por tanto no lo podemos apoyar. Sí, solamente por aclarar una cuestión. Una de los trabajos que se han venido desarrollando a lo largo de este año también ha venido como hilo conductor de intentar también acercar estas reivindicaciones de la CALRE, de nuestra conferencia, de las asambleas legislativas regionales, hacia el resto de órganos de la Unión Europea. Simplemente era aclarar esta salvedad para que la compartamos entre todos. Enmienda número 6. ¿Alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más, someto a votación la enmienda número 6 del Parlamento de Andalucía. ¿Votos a favor de la enmienda número 6 del Parlamento de Andalucía? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra de la enmienda número 6? ¿Abstenciones? Hay un empate de votos a favor y votos en contra. Someto una segunda vez a votación la consideración, si no la enmienda quedaría sobre la mesa y no tendría cabida. Votos a favor de la enmienda número 6 del Parlamento de Andalucía. A favor. Votos a favor. Votos en contra de la enmienda número 6. Abstenciones. Otro empate, 8 votos a favor, 8 votos en contra. La enmienda no se puede aprobar en esas condiciones y queda sobre la mesa. O queda rechazada. Enmienda, sí, al final, para que todo el mundo quede claro, según va a quedar reflejada en el acta, la enmienda no prospera, no está rechazada porque no ha sido así en voto, pero no prospera, por tanto no se incorpora. Enmienda número 1 del Parlamento de Galicia. El Parlamento de Galicia no está presente, la damos por defendida, las enmiendas. Si alguien tiene alguna aclaración, podríamos
enviarle a la presidenta las aclaraciones para que por correo electrónico pueda contestar las aclaraciones al Parlamento correspondiente. Someto a la consideración del plenario la enmienda número 1 del Parlamento de Galicia. ¿Hay alguna intervención antes de someter la votación? ¿Alguna intervención? Si no hay ninguna intervención, la sometemos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda número 1 del Parlamento de Galicia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Queda aprobada la enmienda número 1 del Parlamento de Galicia. Pasamos a ver las enmiendas presentadas por el Parlamento Valón. Al no estar ningún representante del Parlamento Valón presente en la conferencia, las damos por defendidas. Tengo que decir a los miembros de la conferencia que las 5 primeras enmiendas obedecen a cuestiones técnicas de índole de traducción del idioma y han sido subsanadas ya técnicamente. Por tanto, las enmiendas 1, 2, 3, 4 y 5 quedan subsanadas y la 9 y la 10 también. Las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 quedan subsanadas porque eran cuestiones técnicas de traducción básicamente de distintas palabras. La 6 también queda incluida en ese paquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Están subsanadas y quedan incluidas. La enmienda número 7 del Parlamento Valón. La someto a la consideración. Antes, ¿alguna intervención de la número 7? Sobre la número 7. Si no hay ninguna intervención sobre la número 7, la someto a la consideración del plenario. ¿Votos a favor de la enmienda número 7? ¿Votos a favor de la enmienda número 7? ¿Votos en contra de la enmienda número 7? ¿Un voto en contra? 1. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? 1. Queda aprobada la enmienda número 7. Enmienda número 8 del Parlamento Valón. ¿Alguna intervención previa? ¿Votos a favor de la enmienda número 8 del Parlamento Valón? ¿Votos en contra? En contra. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Queda aprobada la enmienda número 8 del Parlamento Valón. Sí. Si los presentes van a la página, a las conclusiones, ruego a los miembros de la conferencia abran el documento por la parte de conclusiones. El segundo párrafo de conclusiones, donde dice literalmente: la intervención de los parlamentos regionales a nivel comunitario es necesaria para dotar a la Unión de suficiente legitimidad democrática. En esa primera parte del segundo párrafo propongo cambiar lo siguiente en base también al texto anterior de la declaración. Propongo que esa primera parte del segundo párrafo quede de la siguiente manera: la intervención de los parlamentos regionales a nivel comunitario es necesaria para reforzar
a la unión de mayor legitimidad democrática. El resto quedaría exactamente igual. Es una sustitución concretamente de dos palabras. La palabra dotar por la palabra reforzar y la palabra suficiente por la palabra mayor, en base al texto anterior de la declaración que hace referencia también a lo mismo, a la palabra reforzar. Tiene la palabra el presidente de Sajonia. Perdón, señor presidente, esto ha sido una enmienda presentada oralmente, verbalmente, por el señor presidente, que no está presentado por escrito. ¿Eso es correcto? Sí, presidente, la cuestión no se trata de una enmienda, sino de una corrección técnica. Anteriormente, y digo dónde está reflejado, ¿verdad? Sí. Si van los presentes al documento justo antes del punto que trata sobre Comisión Europea, el párrafo anterior al punto de Comisión Europea, el párrafo justo anterior, donde dice con el objeto de reforzar la legitimidad democrática comunitaria. Es evidente que tenemos que continuar con la misma línea semántica en el párrafo que yo acabo de exponer. Por tanto, se trata, presidente, de una corrección técnica, sin más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entendido, señor presidente. Ya ve que seguimos muy atentamente sus explicaciones. Es decir, que es una consecuencia de una enmienda que ya se ha aprobado y eso nos parece correcto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No hay ninguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más... Perdón, es que estaba con el micro cerrado, perdón. ¿Alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más, sustanciadas ya y votadas todas las enmiendas, las que han sido aprobadas quedan incorporadas a la declaración definitiva. A partir de ahora, mando ya a los servicios técnicos del Parlamento de Extremadura a que incorporen las enmiendas al texto y no las pasen por escrito en cuanto la tengan ya la declaración definitiva que aprobaremos en el día de mañana. ¿Ok? Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto número 9. El punto número 9, discusión y votación de las enmiendas propuestas al reglamento de la CALRE. Enmiendas propuestas por el Parlamento de Canarias para establecer una presidencia rotatoria en la CALRE. Hay 3 enmiendas propuestas por el Parlamento de Canarias y le doy la palabra exactamente con los mismos tiempos al presidente Castro. 3 minutos, presidente, para defender la globalidad de esas enmiendas. Sí, muchas gracias, presidente. Consideramos que ya transcurridos 15 años de la CALRE, el funcionamiento, debemos ir perfeccionando la organización y incrementando las responsabilidades. Entonces se trata, con esta enmienda, de incluir en los estatutos una disposición que la presidencia sea rotatoria, estatutariamente, reglamentariamente, y cada año la ostente un parlamento de un país distinto. Y serían los parlamentos de ese país quienes decidirían entre ellos qué parlamento de su país preside la CALRE el año correspondiente. A los países que tienen menos de 3 regiones tendrían la posibilidad de no repetir el turno cuando les toque, puesto que son
Sí, son 72 regiones, pero 8 países. Es decir, que cada año, cada 8 años se produce una renovación, cada país pasa cada 8 años. Entonces, para países que tienen un solo parlamento o 2 parlamentos, tendrían muchas veces la presidencia de la CALRE. Entonces, la norma prevé una excepción de que pueden pasar una vez, no 2, pero pueden pasar una vez del turno. De manera que lo que se pretende es que cada año, cuando entremos aquí, sepamos a qué país le corresponde la presidencia de CALRE. Y entre los miembros de ese país, pues la elijan. Las enmiendas van por ahí. Presidente, yo creo que no habría que explicar las otras que la complementan. Bien. Perfecto, muchas gracias, presidente Castro, por la defensa del conjunto de las enmiendas y por la concreción también en esa defensa. Intervenciones al respecto. El presidente de Lombardía tiene la palabra. De Sajonia, perdón. Sí, estimado señor presidente, ayer ya en la comisión permanente había hecho un comentario al respecto. En primer lugar, hay mucho a favor de que se estudie este principio de rotación y lo que propone el señor Castro tiene mucho sentido y sería un procedimiento razonable. Pero yo como alemán que tengo un problema con ello, este principio de rotación tendríamos que discutirlo primero intensamente en la conferencia de los parlamentos regionales alemanes. Estamos a favor del principio de rotación. Lo que pasa es que tenemos que decidirlo en nuestra conferencia nacional de los parlamentos regionales y tiene que haber un principio de unanimidad al respecto. Muchas gracias, presidente. Ha pedido también la palabra el presidente. Estimados presidentes, esta propuesta es bastante positiva y como representante de Austria y de los parlamentos regionales austriacos, también nos honra que Austria sea el primer país en la lista, pero también el entusiasmo está limitado. Lógicamente también tenemos que discutirlo en la conferencia de los presidentes de los parlamentos regionales austríacos y para ver si entre estos países de estas regiones no hay que hacer alguna evaluación de cuáles de los países miembros aquí tienen más o menos parlamentos regionales y lógicamente tenemos que establecer una unanimidad en cuanto a la rotación. Todavía no puedo aprobarlo. En la próxima conferencia nuestra nacional vamos a discutir este tema. También quiero unirme a esta propuesta. Es claramente así, la propuesta sí vale la pena que se discuta. Hay muchas cuestiones abiertas, hay que discutirlas bien y yo como representante del Parlamento de Estiria y también tengo que coordinarme con los otros estados federados austríacos, también queremos discutirlo en la conferencia de los presidentes de los parlamentos regionales. No estamos en contra, pero hay muchos aspectos en detalle que se tienen que discutir o analizar. Sí, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. Había pedido la palabra la presidenta, ¿la tiene? Ich kann mich nur meinen Kollegen aus Österreich und Deutschland anschließen. Auch für Rheinland-Pfalz gilt, dass wir auf der Palatinado tenemos
que tenemos claro que tenemos que hablar sobre ello en la conferencia de presidentes de los parlamentos regionales, y también quiero proponer que deberíamos discutir intensamente la financiación de la CALRE, que es un problema en la presidencia. 200.000 euros para una presidencia también plantean problemas para asumir esta presidencia, porque algunos presupuestos regionales pues no permiten quizá este gasto, y deberíamos discutir la financiación de la CALRE. Gracias, presidenta. El presidente del Parlamento Balear, señor Roger, tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, yo me sumo a lo que se ha dicho aquí por los representantes de Alemania, de Austria. Creo que la propuesta es muy acertada, pero también, como en este caso, como presidente de la Conferencia de Parlamentos de España, creo que tendríamos que debatirlo en nuestra propia conferencia. Pero hago una propuesta, no sé si técnicamente, jurídicamente esto es posible, y es que parece ser que todos estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho el presidente de Canarias, pero lo hemos de debatir internamente. Por lo tanto, para que esto no tenga que pasar un año más que lo apruebe la CALRE, a lo mejor si se pudiera aprobar como un anexo, y una vez que todos hayamos dado el visto bueno, ya pudiese entrar en vigor y no tener que pasarlo para un año. Yo no sé si esto es posible, es viable. Gracias, presidente. Había pedido la representante del presidente Röder la palabra en la conferencia. Muchas gracias, señor presidente. En principio podemos estar de acuerdo que el sistema actual tiene que ser mejorado, pero las enmiendas, como el sistema de rotación, quizás sean demasiado cortos para la solución, y estamos a tiempo de tomarnos tiempo para tener en cuenta todos los aspectos, como por ejemplo el número de los parlamentos miembros, la participación en los costes que mi compañera también había mencionado, y también pienso que hay otra pista, la cooperación con otros gremios o instituciones. En cuanto si se acepta esa enmienda, también quiero decir para nuestro Parlamento que en Bélgica hay pocos parlamentos y también algunos muy pequeños, y en este caso también sería importante que un país como Bélgica pueda renunciar a asumir la presidencia. Gracias, presidenta. Había pedido la palabra el vicepresidente de Bélgica. Yo propongo que decidamos que preguntemos a los parlamentos regionales que se pronuncien para la siguiente Asamblea General nuestra, para la siguiente plenaria. Yo creo que esto sería una decisión más sabia, que traslademos la propuesta para la siguiente Asamblea, para que podamos volver cada uno con un punto de vista bien deliberado, porque creo que es temprano para que nos pronunciemos de forma definitiva. Muchas gracias, ahora. presidente. Sí, antes de mayores intervenciones, presidenta, un momento, ahora doy la palabra. Ahora doy la palabra. Antes de más intervenciones, con el permiso del presidente Castro, las siguientes enmiendas al articulado de los estatutos de la conferencia precisamente las realizo yo como presidente del Parlamento de Extremadura. Propongo a la conferencia lo siguiente, después de escuchar las distintas intervenciones que ha habido hasta ahora. Ahora daré la palabra a las personas que quieren seguir interviniendo al respecto. Pero propongo, presidente, que yo por mi parte no hay ningún problema, presidente Castro, creo que por la tuya tampoco lo habrá, que quedemos vivas estas enmiendas a los estatutos, la debatan y la discutan todas las conferencias de cada uno de los países y se realice como propuesta dentro del orden del día de la siguiente plenario, la siguiente sesión plenaria en la ciudad donde toque, en la presidencia del presidente o presidenta, que en breve tiempo saldrá como voluntario para presidir la conferencia durante el año 2013. Por tanto, si me lo permiten,
vamos a quedar viva. Presidente, ¿estarías de acuerdo? El minuto de réplica para darle gracias a todas las intervenciones y decir que incluso que lo puedo compartir y que lo entiendo, pero que no se entienda que no debemos abordar este asunto. A mí me parece que esto es un asunto lo suficientemente serio e importante si se quiere que esto funcione. En segundo lugar, el tema económico yo creo que es un asunto interno del país. Por eso el planteamiento es que es el país, las regiones del Estado miembro quienes proponen presidente. Y a cada país que no quería decir esto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta del presidente Manzano, no que quede, sino que aquí aprobemos ya que estos son enmiendas para la próxima y votemos eso. Que se voten, que estas enmiendas pasen a la asamblea siguiente de la CALRE, para que no estemos, o haya algunos que estemos dentro de un año diciendo que no hemos tenido tiempo de debatirlas, pues estas enmiendas llevan presentadas hace tiempo, ¿no? Presidente, lo que no podemos es votar nada, porque no podemos votar que se quede algo vivo. Es decir, yo lo que puedo proponer, presidente, es que dentro de la documentación completa que yo le pase a la siguiente presidencia del 2013, esto queda pendiente, tanto las enmiendas del Parlamento de Canarias como las enmiendas del Parlamento de Extremadura en cuanto a la defensa. El presidente del Parlamento de Canarias ha expuesto sus enmiendas, las enmiendas mías van una en la línea de que un presidente no pueda repetir un segundo mandato que no está puesto explícitamente en los estatutos. Yo creo que eso es obvio. Es que todo el mundo estamos de acuerdo, pero hay que especificarlo y hay que ponerlo. Y en ese sentido, bueno, yo lo que pido es que queden, presidente Castro, que queden las enmiendas vivas, que estas enmiendas yo se las entregaré a la próxima presidencia y que en las conferencias de cada uno de los países la vean, la analicen, la discutan, hagan las propuestas que tengan que hacer a lo largo del año 2013 y se incorporen la modificación de los estatutos para la siguiente plenaria que se celebrará al final del próximo año natural. Había pedido la palabra la presidenta Zelger. Había pedido la palabra y después... Grazie, Presidente. Gracias, Io penso Presidente. Yo pienso que dobbiamo veramente tenemos que pensar en cómo seguir con CALRE. Hemos entendido todos que de momento ninguno está dispuesto a tener la presidencia para 2013. No sé si lo he entendido bien, a lo mejor tenemos algún cambio al respecto. Yo también estoy convencida de que esto no se puede votar hoy, porque todos tenemos que volver a nuestras conferencias de presidentes. Pero volvemos a esas conferencias y estoy segura que en los próximos comités permanentes podemos recoger alguna idea, como por ejemplo de cómo se lleva adelante este principio de rotación, y al compañero wollte ich beruhigen, es ist hier nach Alphabet geordnet. Hay un alfabeto, hay un orden alfabético y entonces Austria sería el primer país que tocaría asumir la presidencia. Seguramente no podemos asumir la presidencia este año, pero quizá el año siguiente, el año que viene podríamos hacer propuestas a través de los comités permanentes, como están siempre los presidentes de los diferentes países y tienen la posibilidad de consultar con sus conferencias y poder tomar una decisión en los comités permanentes de cómo va a funcionar esta rotación, que no podemos igualar los países que tienen 6 o 3 parlamentos y otros que tienen 20, pero también hay parlamentos grandes y pequeños. Unos tienen la posibilidad, otros no, de asumir los costes, y por eso me parece bien la propuesta que cada Estado decida internamente cuál de los parlamentos tiene que asumir la presidencia, y también tenemos que estudiar la financiación
para ver que si se reparte el coste entre todos los parlamentos de un país. Por ejemplo, en Alemania podrían todos los 16 parlamentos alemanes podrían repartirse los costes. Sería mucho más llevadero que si lo hace uno. También podríamos decidir que los 74 parlamentos asuman los costes. Pero tenemos que trabajar sobre esta propuesta, porque en caso contrario no vamos a estar en condiciones de llevarla, de seguir con la CALRE. Y también lo que ha dicho la conferencia italiana. Italia ya ha tenido 6 veces la presidencia y con las dificultades que vivimos todos no va a ser tan fácil, pero estoy convencida de que con buena voluntad podemos buscar una solución y que se repartan los costes entre varios. Y no deberían ser los costes los que impidan de asumir la presidencia. Eso haría inviable este gremio tan importante. Y es necesario que tanto los gastos y los costes se repartan de forma más equilibrada, y a través de los comités permanentes seguramente podemos hacer una propuesta común que podremos poner en práctica a partir de 2014. Gracias, presidenta. El presidente de Sajonia tiene la palabra. Sí, estimado señor presidente y queridos compañeros, apoyo a nuestro presidente con su propuesta de que esta enmienda de los canarios se aplace hasta el siguiente pleno, y en coordinación con los compañeros austríacos también he hablado sobre que esta enmienda nosotros vamos a tener una conferencia de presidentes germano-austríaca el año que viene y lo vamos a poner en el orden del día. Esta enmienda la vamos a tratar conjuntamente en Austria y en Alemania, sobre todo el principio de rotación, y vamos a buscar una posición sobre la rotación. Tenemos 16 estados federados alemanes, en la CALRE participan quizá la mitad. Y tampoco queremos evadir esa responsabilidad, pero en cuanto también se añada la discusión sobre la financiación, en Alemania van a ser muy pocos parlamentos los que se quieran comprometer con la CALRE, y quizá deberíamos decidir sobre la rotación y muy rápidamente podemos llegar a una posición común entre Austria y Alemania. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? El presidente Peumans tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que dice el presidente del Estado Federal de Alemania, pues es que el presidente de Canarias, pues en esa enmienda, pues se habla de 3 países: Finlandia, que tiene un parlamento muy pequeñito; segundo, Portugal; y en tercer lugar el Reino Unido. Pues de esos 3 países se dicen que tienen el derecho de rechazar la candidatura de presidencia. Pero yo me pregunto si Bélgica también tendrá ese derecho. Nosotros tenemos 5 parlamentos, el parlamento alemán es muy pequeñito, y aparte de ello tenemos 4 parlamentos que sí podrían asumir esa responsabilidad. Pero a mí me gustaría decir
que nosotros también tendríamos el derecho de rechazar esa responsabilidad de organizar. Si el Reino Unido tiene ese derecho, pues Bélgica también debería de tenerlo. Así que si ellos lo tienen, nosotros también. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más al respecto? ¿El presidente Castro? Sí, explicar esto al presidente Peumans. El rechazo es por una sola vez, es rechazar un turno. La idea es que cada 16 años todos los países hayan ostentado la presidencia. O sea, se puede saltar el turno, pero el siguiente no puede. De todas maneras, lo que dice el presidente Peumans, lógicamente es un asunto a estudiar. Eso no cabe duda que habría que estudiarlo, cómo sería y qué países podrían acogerse a ese derecho. Eso es evidente, creo que sería sensato. No tenemos conocimiento. Pero se pretende, es que nos parece que para países que tienen un solo parlamento, como Finlandia, pues que cada 8 años tenga la presidencia es muy fuerte, pero cada 16 sí lo puede hacer. Son 16 años, son muchos. Y entonces todos los países pequeños, los países con pocos parlamentos tendrían la presidencia una vez cada 16 años. Y los países con más de 3 parlamentos la tendrían una vez cada 8 años. Pero bueno, eso está abierto, lógicamente, y yo estoy totalmente de acuerdo que este asunto, en apoyar al presidente Manzano, que quede para como se había acordado, ¿no? Muchas gracias, presidente. Yo creo que el tema está más que debatido, si me lo permiten. La cuestión es muy sencilla. Eso es una propuesta que realiza el presidente Castro, una propuesta evidentemente que puede ser variada en todo, en nada, en parte, en su totalidad, o hacer otra propuesta nueva por parte de algunas de las conferencias de los países, pero también comparto la reflexión que hace el presidente Peumans, en el sentido de, claro, las normas se hacen para todos y no puede haber excepciones en una norma. Eso también lo comparto y, bueno, la cuestión queda encima de la mesa. Yo creo que es objeto de análisis por parte de cada una de las conferencias de los países y objeto también de propuestas en esos países que solamente tienen una asamblea legislativa en esta conferencia, como ya se ha dicho, el caso de Portugal, el caso de Finlandia o el caso de País de Gales. ¿De acuerdo? La propuesta quedaría viva. También la propuesta queda viva en las enmiendas que yo planteaba también en el sentido de limitación de los mandatos, así como también en el sentido de poder incorporar, la posibilidad de poder incorporar a invitados observadores y que esta incorporación esté reflejada también en los estatutos de esta conferencia, que en estos momentos no lo está. Por tanto, eso es lo que yo quería también que quedara regulado. Pero reitero, queda abierto y también, si me lo permiten, no solamente las enmiendas estas, sino que sería objeto de reflexión por parte de todas las conferencias de los distintos países que se estudiase en profundidad la actualización de los estatutos de esta conferencia, porque es posible que en algunos otros artículos de los estatutos de esta conferencia pues sería factible alguna modificación, alguna actualización, alguna mejora en definitiva de esos estatutos. Por tanto, queda encima de la mesa como uno de los objetivos, si me lo permiten, a plantear por la siguiente presidencia. El punto 10 sería el proyecto de la Asamblea Nacional de Gales sobre el desarrollo profesional continuo de los miembros de las asambleas regionales legislativas y su personal de apoyo. Esto es una cuestión que planteó en el Comité Permanente de Cardiff la Asamblea Nacional de Gales. La verdad es que es una propuesta interesante con respecto a esa formación, a ese desarrollo profesional y continuo de los trabajadores y también de los parlamentarios de cada una de las asambleas legislativas o de los parlamentos legislativos autonómicos. Creo que, sinceramente, que es un proyecto interesante y que podría ser, ahí queda encima de la mesa, podría ser uno de los objetivos que se pueda poner como meta la próxima presidencia de la conferencia para el año 2013. Pero como no han participado al final, en principio venían para acá representantes de la Asamblea Nacional de Gales y no han podido desplazarse al final, esto evidentemente cae del orden del día, pero podría ser un proyecto interesante para que lo asumiera, si lo cree conveniente, la presidencia de esta conferencia durante el año 2013.
El punto 11, propuesta de la Asamblea Nacional de Gales relativa a la participación de CALRE en las actividades conmemorativas de los años europeos. Aquí lo que planteaba la Asamblea era la posibilidad de que esta conferencia, o bien la propia conferencia, o bien alguno de los miembros de la conferencia que lo estimasen oportuno, en la temática que definan en la Unión Europea de cada uno de los años naturales, pudiera realizarse algún evento conforme a esa temática. Bien sea temática del mayor, de la juventud, de la mujer, de cualquier tipo de temática que plantee la Unión Europea, pudiera sumarse o bien esta conferencia mediante algún acto puntual durante el año, o bien las asambleas legislativas que conforman la conferencia, que pudieran hacerlo por parte de cada una de ellas. Esto también yo propongo que sea una cuestión que se le ponga encima de la mesa a la próxima presidencia del 2013, y si lo quiere como objetivo, pues ahí está también una cuestión interesante como objetivo para poderlo exponer. Como no ha venido la Asamblea Nacional de Gales, iba a informar sobre esto al plenario, que es lo que yo me comprometí como presidente de la CALRE en el Comité Permanente de Cardiff. Por tanto, queda sobre la mesa, salvo que los presentes, ya aquí sobre la marcha, decidáis o decidan ustedes, presidentes, presidentas, representantes de los distintos parlamentos o asambleas legislativas, decidamos entre todos que eso lo asumimos, que podemos hacer algún acto durante el año natural, o bien como conferencia o bien como parlamento individual, con la temática que plantea cada año la Unión Europea. ¿Alguna intervención? Lo dejamos, por tanto, entiende esta presidencia, en manos de la presidencia del 2013, el proyecto como tal, y puedan asumirlo o no. Está finalizado el orden del día. Antes de levantar la sesión, me gustaría hacer una reflexión. Parte de ella ya se ha dicho aquí esta mañana en el plenario. Yo creo que hay que darle una solución definitiva al tema de las presidencias de la conferencia. Voluntariedad, buenas voluntades, situación económica de los parlamentos que pudieran asumirla o no. Todo el mundo estamos en una situación muy parecida, pero todo el mundo yo creo que coincidimos en una cosa unánimemente: esta conferencia es positiva, la coordinación en equipo es positiva, el intercambio de trabajo entre nosotros es positivo, pero alguien lo tiene que coordinar, solo no se coordina. Alguien lo tiene que coordinar. Y de verdad, esto tiene un esfuerzo personal, la presidencia, y hablo en propiedad por la experiencia de este año 2012. Tiene un esfuerzo personal, pero yo creo que los esfuerzos personales se comparten mucho mejor si todo el mundo colabora y todo el mundo arrima el hombro y todo el mundo trata también de poner un granito de arena dentro de las responsabilidades que cada uno tenemos en nuestros parlamentos, en nuestras asambleas legislativas, y que me vais a permitir que son muchas en el día a día las que tenemos, pero debemos de dar un paso, debemos hacer una reflexión. Bien, es verdad que está puesto encima de la mesa lo que hemos abordado en los puntos anteriores con respecto a la reforma de los estatutos de esta conferencia, pero bien es verdad que este presidente finaliza la conferencia el día 31 de diciembre. Y el día 1 de enero debe haber alguien que dirija los destinos de esta conferencia de ahora en adelante. Yo a los presidentes que están presentes, a las presidentas que están presentes, a los parlamentos que están presentes, en definitiva, le haría un ruego, y era que esto entre todos los presentes tenemos que darle una vuelta para que mañana podamos elegir a alguien que se quede al frente de la dirección de esta conferencia durante el próximo año. Todos nosotros vamos a estar detrás. Yo también, por estatutos, pasaré a ser vicepresidente de la conferencia en el año 2013. Va a contar esa persona con toda mi colaboración, con toda. Personal, institucional, va a contar con toda mi colaboración. Pero alguien tiene que coger las riendas de la conferencia, y yo espero que en el transcurso del almuerzo, en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la cena que vamos a mantener esta noche, podamos buscar un punto de encuentro entre todos y alguien
pueda animarse con la colaboración, con el trabajo de todos, a dirigir la conferencia en el año 2013. Y si me lo permiten, ya para finalizar, estaba prevista la intervención hoy o mañana del presidente del Parlamento de la República de Sesca. Presidente, debido a la hora, yo te ruego que la intervención tuya se desarrolle en la mañana de mañana y, por tanto, ahora a continuación ya nos marcharíamos al almuerzo, porque a las 16 horas tenemos programada una visita guiada a tres cuestiones históricas muy importantes de la ciudad de Mérida y de Extremadura, como son el anfiteatro romano, el museo milenario, el teatro milenario romano y también el Museo Nacional de Arte Romano, que está en esta querida Extremadura, en esta ciudad de Mérida. Presidente, ¿estás de acuerdo que tu intervención pudiera ser en la mañana de mañana? Yes, Mr. President. Sí, estimado presidente, no hay ningún problema. Thank you. No hay problema. Thank you, President. Pues muchísimas gracias. Perdonar de nuevo el retraso y hemos ganado el tiempo. Nos vamos al almuerzo. Muchísimas gracias.